Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión veremos cómo dividir números naturales. La división se puede clasificar en dos. Por un lado podemos hablar de una división exacta cuando el resto es 0, o podemos hablar de una división entera cuando el resto es distinto de 0. Veamos a continuación dos ejemplos. En el primero vamos a dividir por una cifra y en el segundo vamos a dividir por dos cifras. Entonces vamos a dividir primero el 345 entre 3. Coloco los números de esta manera y entonces ahora, dividir significa ir dividiendo cada una de las cifras del primer número entre el segundo. Entonces, si tengo que dividir 3 entre 3, tengo que pensar qué número en la tabla del 3 me da como resultado 3. Entonces, en este caso, el 1. Y lo pongo aquí debajo. Entonces, 1 por 3 es 3 y lo coloco debajo del número que estoy dividiendo. Ahora lo que tengo que hacer es restar. Entonces 3 menos 3, 0. Por tanto, 3 dividido de 3 es 1 y tiene el resto 0. Ahora voy a bajar aquí el siguiente número, el 4. Ahora tengo que dividir 4 entre 3. Entonces, otra vez, ¿qué número en la tabla del 3 me da 4 o cercano a 4? En este caso voy a volver a utilizar el 1. Entonces ahora 3 por 1, 3, lo coloco aquí debajo y resto 4 menos 3, 1. Por lo tanto, el resto de dividir 4 entre 3 es 1. Ahora, como me queda todavía un numerito, lo bajo. Y ahora hay que dividir 15 entre 3. ¿Qué número en la tabla del 3 me da 15 o cercano a 15? El 5. Entonces 3 por 5 es 15, resto y 0. Por tanto, en esta división aparecen muchos números. El primero se llama dividendo. El segundo se llama divisor. Este se llama cociente y el último es el resto. Y como en este caso el resto es 0, pues entonces esta es una división exacta. Y el resultado de dividir 345 entre 3 es 115. Ahora veamos un ejemplo con dos cifras. Vale, quiero dividir 458 entre 12. Entonces, yo tendría que dividir 4 entre 12. Pero como el 4 es más pequeño y no se puede dividir, entonces voy a coger el 45. Entonces ahora hay que dividir 45 entre 12. Entonces, tenemos dos opciones. La primera sería pensar qué número en la tabla del 12 me da 45 o cercano a 45. Entonces, si pensamos en la tabla del 12, tengo el 12, el 24, el 36 y el 48. Entonces, con el 48 me paso, me quedaría con el 36, que es un 3. Y tendría que poner aquí un 3. Esto también se puede hacer de otra manera. Es decir, aunque yo voy a dividir 45 entre 12, pues puedo pensar en dividir 4 entre 1. Entonces, si seguimos el ejemplo anterior, si yo quiero dividir 4 entre 1, tendría que poner aquí un 4. Pero como tenemos dos cifras, pues voy a coger siempre un numerito menos. Entonces voy a poner un 3. Y ahora lo que hago es este 3 multiplicado por el 12 y el resultado lo tengo que poner aquí debajo. Entonces ahora multiplico 3 por 12, 36. Y lo que hago es restar 45 menos 36, que me da 9. Bajo el 8. Y entonces ahora tendría que dividir 98 entre 12. Puedo hacerlo también dividiendo 9 entre 1. Entonces tendría que poner un 9, pero como son dos cifras, pues voy a poner uno menos, el 8. Y entonces ahora tengo que hacer 8 por 12, que son 96. Y entonces resto y me queda un 2. Por lo tanto, esta división tiene como resto 2, por tanto una división entera. La división y la multiplicación son operaciones inversas, es decir, que si primero multiplico, pues puedo ir hacia atrás dividiendo, o viceversa. Si primero divido, puedo volver multiplicando. Entonces, 28 entre 4 son 7. Entonces, si quiero ir al revés, pues 7 por 4 me da 28.
La división y la multiplicación son operaciones inversas.